Una vez más, hermanos, quiero invitarles a que lean conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, aquel que anda entre los candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Quiero repetir el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Estamos hablando de la decadencia espiritual, esa tendencia permanente que tenemos todos los creyentes a alejarnos de Dios y decaer. Es lo que el puritano Octavius Winslow, como decíamos la semana pasada, le llama el principio de alejarse. Y en nuestro sermón pasado hablamos sobre las señales de la decadencia en 3 niveles. Podemos saber que hay un enfriamiento inicial cuando tenemos conocimiento de la palabra, pero no hay gozo espiritual. Cuando mostramos una santidad externa, pero no hay pasión interna. Cuando practicamos las disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra y el congregarnos, pero no logramos comunión con Dios. Y cuando hay activismo religioso de que estamos en todas las cosas, pero no hay vida espiritual. Pero también nosotros podemos saber que nuestro amor por Dios se ha enfriado cuando Él deja de ser la mayor fuente de gozo. Y comienza a venir en nuestras mentes pensamientos negativos acerca de por qué Dios hace lo que Él hace. Nos damos cuenta que el amor ha disminuido cuando disminuye nuestro amor por los otros creyentes y nuestro deseo de ver el evangelio expandirse. En tercer lugar, podemos saber que nuestra fe está en decadencia cuando la confianza que tenemos en la palabra de Dios comienza a tambalearse. Nos resulta más fácil pecar y quedarnos en el pecado. Las disciplinas espirituales ya van desapareciendo completamente y entonces nuestra conducta exterior es evidentemente pecaminosa. Ahora, aquí viene la pregunta para esta mañana. Cuando tú descubres algunas de estas señales en tu caminar con Dios, ¿cómo respondes? ¿Cómo te sientes cuando tú descubres estas cosas en ti? ¿Te sientes preocupado o te quedas tranquilo? Dice Winslow, mejor es sentir espanto ante el sorpresivo descubrimiento de un pecado que estar tranquilo ante señales tangibles de un debilitamiento en la vida espiritual. ¿Cómo estás respondiendo tú? Algunas personas que se me acercaron me decían, qué duro, nos golpeaste. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo? Quizás te estás preocupando. Preocuparse o sentirse mal es el primer paso, pero no es suficiente. Así que hoy no vamos a hablar de las señales, hoy vamos a hablar de cómo solucionar el problema. No basta con sentirte mal. Ay, sí, pastor, usted escribió mi vida la semana pasada. ¿Ok? ¿Y ahora? Bueno, que me siento mal. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, Él le dijo su problema. Tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Pero no se quedó ahí. En el versículo 5 que Él le dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Jesús está presentando no solo el problema, sino que está dando claramente la solución. ¿Le gusta, Sí.
Y la solución que Cristo da en este pasaje tiene 3 elementos. Yo creo que si usted lo lee, se va a dar cuenta que tiene 3 elementos, ¿sí o no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esto implica que yo tengo que indagar profundamente las causas que me trajeron hasta aquí. No solamente las señales que yo veo, pero qué fue lo que me trajo aquí. Número 2, él dice, arrepiéntete, reconoce tu pecado y vuélvete del camino que ibas. Y tercero, haz las obras que hiciste al principio. Es decir, vive una vida en el primer amor. Eso es lo que él está diciendo. Por eso yo he titulado este segundo sermón, ¿Cómo superar la decadencia espiritual? Aquí Cristo nos ha trazado, hermanos, y esto me da mucha esperanza, Cristo nos ha trazado el camino para salir del enfriamiento espiritual por su gracia y volver al primer amor. Así que de esta manera vamos a mirar que para superar la decadencia espiritual, en primer lugar, y este es nuestro primer encabezado, necesitamos la intervención de Dios. ¿Necesitamos qué? Usted pensó que yo iba a comenzar con usted. Pues fíjese que no. Hay que comenzar por donde hay que comenzar. Un poquito de física. ¿Ustedes conocen la primera ley de Newton? Claro que la conocen, especialmente los estudiantes. La primera ley de Newton se le llama también la ley de la inercia. Y dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Yo sé que algunos están oyendo. ¿Qué fue lo que dijo? Se lo voy a decir como para un niño de 5º grado. Quiere decir que si algo está detenido, se quedará así hasta que algo o alguien lo mueva. Y si algo se está moviendo en línea recta, se quedará moviéndose hasta que algo lo detenga. Ya sea el rozamiento con el piso o alguien que le metió el pie. Básicamente eso es lo que dice la ley de la inercia. Y yo sé que madres acaban de descubrir hoy algo grande. Las madres que saben que tienen que levantar a sus adolescentes por la mañana, ya están entendiendo. Pero ¿qué es la ley de inercia? Él está acostado y hasta que yo no lo levante de esa cama, no se para. Exactamente, ya usted entendió la ley de la inercia. Y lo mismo ocurre con nosotros cuando estamos en la decadencia espiritual. Usted va río abajo y nadie lo saca de ahí hasta que una fuerza exterior aparezca y lo rescate. Nosotros no tenemos la capacidad de detenernos a nosotros mismos a menos que el Señor en su gracia venga e interrumpa nuestro desvío y nos vuelva hacia Él. ¿Cómo yo lo sé? Porque ¿quién tomó la iniciativa para hablarle a quién aquí en este pasaje? ¿Quién fue que le mandó el mensaje aquí? Jesús le escribió a la iglesia de Éfeso. Él toma la iniciativa. Es el Señor quien se adelanta. Hay un pasaje en Lucas que me encanta y que yo quiero dejártelo en tu mente para que tú veas que Él siempre toma la iniciativa y que la situación en la que tú estás tiene esperanza porque Él es el buen pastor y Él se va a acercar a ti. Mira Lucas capítulo 15, versos 4 y 6 y recíbelo como las palabras de Cristo para ti. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va, óigalo bien, va tras la que está perdida hasta que la haya? Y al encontrarla, le entra tablazo. No, al encontrarla, la pone en sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Hermano, ese es el corazón del pastor. Ese es el corazón de Cristo por ti. No crea que tú estás batallando en decadencia espiritual y que Él está con un látigo esperando que tú hagas algo y que tú mismo vuelvas por ti solo. Él salió a buscarte. Y hay distintas maneras como Dios lo hace. Dios habla de múltiples formas. Quizás
A la iglesia de Éfeso le habló a través de Juan, pero quizás a ti te está hablando a través de este sermón, o a través del sermón de la semana pasada, o hay alguien en tu grupo pequeño, o un amigo o una amiga que Dios está usando para hablarte. El pastor toma la iniciativa, busca la oveja, interrumpe ese camino por donde vamos y por su gracia nos vuelve hacia Él. ¿Te da esperanza eso? ¿Cómo luce esa interrupción amorosa de Dios? De muchas maneras. Pero hay algo que Dios no hace por nosotros. ¿Sabes qué es? Arrepentirse. Él te trae, pero tú y yo tenemos que arrepentirnos. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Para superar la decadencia espiritual, número 2, necesitamos entender qué implica arrepentirse. Necesitamos entender qué implica arrepentirse, porque lo que él le dice en el versículo 5 es: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Por qué quiere decir eso? Para algunas personas en la iglesia, arrepentirse es algo así como decirle a Dios: ay Señor, lo siento, y ya, se acabó. No, el verdadero arrepentimiento es más que palabras en una oración. El teólogo Wayne Grudem describe el arrepentimiento de esta manera: el arrepentimiento es un dolor sincero. Número 1, dolor sincero por el pecado. Una renuncia al mismo. Número 2, ¿qué? Renuncia. Y un compromiso sincero de abandonarlo y caminar en obediencia hacia Cristo. Entonces no es un: ay Señor, lo siento, y como que no pasó nada, y mañana vivo lo igual, y hago lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Ay Señor, lo siento. Nada más hay que decirle a Dios que nosotros lo sentimos. No. El verdadero arrepentimiento es un dolor sincero por el pecado, una renuncia al mismo, un compromiso sincero de abandonarlo y de caminar en obediencia a Cristo. Dice Grudem: la mera tristeza por las acciones o incluso el profundo remordimiento por las acciones de uno no constituye arrepentimiento genuino, a menos que vaya acompañado de una decisión sincera de abandonar el pecado que se está cometiendo contra Dios. ¿Cómo es tu arrepentimiento? ¿Es un lo siento o es un: Señor, yo estoy triste, estoy dolido por lo que te he hecho a ti, y tomo la decisión de volverme de este pecado hacia ti? Si tú no tienes la decisión en tu corazón de devolverte, no hay arrepentimiento, por más que tú digas: ay Señor, lo siento. Si no tienes la decisión, yo no estoy diciendo con esto que el arrepentimiento genuino necesariamente se ve siempre en que la persona no vuelve a hacerlo. No, usted no puede garantizar 100% que usted no lo va a volver a hacer, pero usted sí puede decir: yo estoy dolido, yo estoy arrepentido y me estoy devolviendo y no lo vuelvo a hacer si el Señor con su gracia me ayuda. Isaías 55, versículo 7. Mire cómo este versículo plantea el arrepentimiento. Mire bien. Dice así, Isaías 55, 7. Abandone el impío su camino. ¿Sabe qué quiere decir arrepentirse? Abandone el impío su camino. Y el hombre malvado sus pensamientos. O sea que no es solamente un asunto de actuar, sino también de pensar. Ya yo no lo estoy haciendo, pero lo estoy deseando. Ya yo dejé eso, pero todavía lo quiero en mi corazón. Eso no es un arrepentimiento genuino. Dice: y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Imagínate que tú estás manejando por una carretera, ¿verdad? Y de repente te das cuenta que te metiste en un camino equivocado. Si tú solo te sientes mal porque te perdiste y sigue para adelante, ¿va a llegar donde va? No. Tú te sientes mal, pero tú tienes que cambiar de rumbo. El arrepentimiento no es solo sentirse mal, es darte cuenta del error, hacer un giro de 180 grados y cambiar tu rumbo para volver al camino correcto. Ese es el arrepentimiento bíblico. Hay un dolor por el pecado, una renuncia al mismo y un compromiso de abandonarlo y caminar en obediencia. Ahora hay otro elemento clave para que el arrepentimiento pueda ser eficaz. Ojo, estamos viendo
lo que implica el arrepentimiento. Y lo que voy a decir ahora no es necesariamente el arrepentimiento, pero sin esto puedes volver atrás. Y se llama mortificar el pecado. Tú no solamente debes arrepentirte, tú también necesitas mortificarlo. ¿Y qué significa mortificarlo, hermano Dionis? Hacerlo morir. Así de sencillo. Mortificarlo, hacerlo morir. ¿Cómo tú haces, por ejemplo, morir una maleza en un jardín? A mí que me tocó vivir en Lafayette y tenía un patio muy grande en la casa del seminario y me tocaba, evidentemente, recoger todas las malezas y mantener ese patio limpio. ¿Cómo tú lo haces? Tú no solo arrancas la mala hierba un día, ¿verdad que no? Usted sabe que la mala hierba va a volver, sino que usted la arranca de raíz y continúa sacándola, se mantiene vigilante. Salió una cosa ahí, déjame quitarla. Y las mujeres que tienen jardines saben. Muchos de nosotros fracasamos en la lucha contra el pecado porque solo nos arrepentimos, pero no lo mortificamos. Ya te diste cuenta. ¿Y por qué que yo caigo, pastor, una y otra vez? Porque tú te arrepientes y quizás lo haces de verdad, pero eso es todo lo que haces. Arrancaste la hierbita inicial, pero él va a seguir creciendo y tú lo sigues dejando. Y otra vez al ratico está igual. Dice Romanos 8:13, mira este pasaje, Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿cómo es que las hacemos morir? Por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Mortificar el pecado tiene que ver con decir no al deseo de la carne, pero en el poder ¿de quién? En el poder del Espíritu. Es no alimentar el deseo y cortar toda posibilidad de volver a caer. ¿Qué significa mortificar el pecado? Cortarle el agua y la luz, cortarle las alas, no darle chance. Es sacarse el ojo si hay que sacárselo y cortarse el brazo si hay que cortárselo. Pero para poder superar la decadencia espiritual, hemos dicho, necesitamos la intervención de Dios. Número 2, necesitamos arrepentirnos y mortificar el pecado. Pero específicamente ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Y de eso se trata nuestro tercer encabezado. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Necesitamos arrepentirnos de las causas de la decadencia. ¿De qué nos vamos a arrepentir? De las causas de la decadencia. Cuando un médico, y a propósito de eso, que tenemos como 10 médicos aquí en esta iglesia, todos son muy buenos, se los recomiendo. Cuando un médico ve los síntomas de una enfermedad en un paciente, si es un buen médico, no se aventurará a dar un diagnóstico y un tratamiento sin haber investigado cuál es la causa de esos síntomas. Vamos a suponer que el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza y malestar general. ¿Qué es lo que tiene? Usted no sabe. Hay como 25 enfermedades que comienzan con fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Y si el médico dice, eso es que tiene gripe, vamos a darle antigripal y ya, todo estará bien, yo le aconsejo que no vaya donde ese médico. Sí, porque es posible que el antigripal alivie los síntomas por un momento, pero como en realidad lo que el paciente tiene es meningitis, que tiene esos mismos síntomas iniciales, ¿el antigripal lo sanará? No. Un buen médico, ¿qué hace? Va a indagar y profundizar, le va a hacer análisis y si tiene que hacerle imágenes, le hace imágenes hasta descubrir la causa real detrás de los síntomas. De igual manera, óyeme bien mi hermano, nuestra tendencia inmediata al ver las señales de las que hemos hablado, me di cuenta que tengo esto y lo otro. ¿Sabe cuál es nuestra tendencia inmediata? Tomarme un antigripal. Yo necesito orar más, yo necesito leer más la Biblia, y necesito ir a la iglesia, y necesito predicar el evangelio. Ya, si yo hago esas 4 cosas, se va a ir. No, porque tú puedes que no tengas una gripe,
puede que tenga meningitis y ese calmante o ese antigripal no te va a sanar. Dice Winslow otra vez, es posible regresar, oye bien, es posible regresar a los medios de gracia y sentir el enfriamiento oculto, lamentarlo y reconocerlo, pero al permanecer sin mortificar la causa escondida, los síntomas mejoran, pero desaparecerá la mejoría rápidamente. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que hay cosas más profundas que yo tengo que orar un poquito más, tengo que leer la Biblia un poquito más. Si tú no desentrañas esas causas, tú te vas a volver una vez más en ese ciclo de decadencia. Nosotros necesitamos profundizar y examinar para desarraigar las causas de nuestro enfriamiento. Eso fue lo que Cristo le dijo cuando dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto, ¿de dónde has caído? Recuerda, ¿qué estaba pasando? Es importante que nosotros nos preguntemos, ¿cómo estaba yo antes de caer en esta decadencia? ¿Qué estaba pasando en mi vida? ¿Cómo fue que esto comenzó? ¿Qué cosas yo comencé a pensar? ¿Qué cosas yo comencé a amar? ¿Y qué cosas yo permití que entraran en mi vida? ¿Y qué cosas yo comencé a dejar de practicar? Esas son las preguntas que tú tienes que hacerte. Y una de esas, y la primera causa, anoten para los que están llevando notas de esa decadencia espiritual que yo he visto en mi vida y en la vida de otros. Número 1, quitar el evangelio del centro. Quitar el evangelio del centro. ¿Qué quiere decir esto? Volvernos, que a veces uno comienza la vida cristiana y al tiempo se olvida de que es por Cristo que la vivimos y comenzamos a volvernos legalistas que obedecen a Dios solo por el deber. Eso es quitar el evangelio de nuestra relación con el Señor. Cuando usted vino a Cristo al principio, ¿el Señor le pidió que usted fuera un excelente cristiano antes de usted ser salvo? No, usted fue salvo siendo un ¿qué? Un gran pecador. El Señor le dio su gracia y su bondad cuando usted estaba perdido, pero ahora está en la iglesia, es un hijo de Dios y es salvo y comienza a calcular que usted se va a ganar la aprobación de Dios en base a que usted haga todas las cosas bien. Usted trata entonces ahora de echarse al hombro la vida cristiana, se olvida de la gracia, se olvida de la cruz, se olvida de la resurrección, del poder del evangelio y comienza a practicar una vida en base a sus fuerzas, en base a sus méritos. Y cae en el ciclo peligroso de un buen día porque hice lo que tenía que hacer, un mal día porque no hice lo que tenía que hacer. Hoy Dios está contento conmigo, ¿por qué? Porque oré, leí la Biblia, hice todo. Hoy Dios no está contento conmigo porque hoy salí muy rápido, no pude orar. Comenzamos a vivir en base a lo que nosotros podemos hacer y nos olvidamos que siempre Dios nos va a recibir no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Dios nos va a aceptar en su presencia por lo que ya su Hijo hizo por nosotros. No quites el evangelio del centro en tu vida. ¿Cómo tú te das cuenta que has quitado el evangelio del centro? Mira tu oración. ¿Cómo era tu oración antes? Tú te gozabas de decirle a Cristo, pero qué lindo tú eres, Señor, cuánto tú me has perdonado. Mira la cruz que llevaste por mí, gracias. Experimentas ese gozo por lo que Él hizo por ti. En cada oración no puede faltar esa gratitud. Pero cuando tú miras tu oración hoy, ¿cómo te ves orando? Oh, Señor, ayúdame con esto, mira lo otro, mira aquello. Ya no hay gratitud, ya no hay sorpresa, ya no hay una sensación de asombro de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo hace. Tú sabes que otra manera como tú te das cuenta que has quitado el evangelio del centro es que cuando pecas te cuesta mucho arrepentirte. Te sientes decepcionado contigo mismo porque tú dices, ¿cómo va a ser que yo hice esto? Y te cuesta ir delante de Dios porque no te quieres humillar. Piensas que Dios te va a aceptar o no.
en base a lo que tú hiciste o no hiciste. Eso significa quitar el evangelio del centro. Pablo le reclamaba esto a los Gálatas cuando él le dice en Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él se sorprendía de que ellos estaban dejando la cruz, la gracia, para abrazar la ley, para vivir conforme a las obras de la ley. Capítulo 3, verso 3. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Eso es lo que hace un cristiano cuando sabe que fue salvo por gracia, pero comienza a vivir por las obras. Cuando tratamos de vivir la vida cristiana basada en nuestra fuerza, terminamos agotados, cansados. La vida cristiana solo se puede vivir en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo y en la fe del Hijo de Dios. Así que, hermano, si eso ha pasado en tu vida, arrepiéntete de quitar el evangelio del centro. Predícate el evangelio cada día. Recuerda que siempre, siempre Dios te aceptará por Cristo. Y si esto es así, vas a experimentar ese gozo renovado de saber que tu Padre te ama. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios, no por tus obras. Una segunda causa común de por qué caemos en decadencia espiritual es el dejarse arrastrar por los afanes. En la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, versículo 19, Jesús les dice que las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran, y oiga lo que dice, y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Cuál es el problema aquí de esta gente? ¿Cuál es el problema? Los afanes. Y aunque yo sé que esta parábola se aplica especialmente a no creyentes, el efecto sobre un creyente es similar. Otra vez, Octavius Winslow dice, el mundo, sus placeres, sus vanidades, sus cuidados, sus diversas tentaciones, acceden a la mente, oiga bien, a menudo disfrazada de ocupaciones y tareas legítimas. No, hermano, que yo tengo que hacerlo porque yo estoy muy ocupado. Es que yo no tengo tiempo porque estoy muy ocupada. Y dice que esas tareas legítimas apartan la mente de Dios y el afecto de Cristo. Hermano, ¿qué es lo que ha pasado con esta sociedad hoy día? La sociedad de hoy nos ha vendido un progreso y nos ha vendido un estatus y nos ha vendido un sentido de éxito que demanda todo nuestro tiempo. Muchos viven así. Mira las prioridades con las que vivimos algunas veces. Mira las prioridades. Primero, mi trabajo o mi negocio. Segundo, mi descanso. Tercero, mi entretenimiento. Cuarto, mi vida social. Quinto, mi vida de la iglesia. Y al final, mi devoción con Dios. La pregunta es esta. Cuando usted tiene muchas cosas que hacer y tiene poco tiempo, ¿cuáles cosas se quedan? Las que están en la última fila en la última línea de su orden de prioridad. ¿Qué es lo que nosotros no dejemos de hacer? No dejamos de trabajar o atender nuestro negocio. No dejamos de descansar porque decimos tenemos que trabajar mañana, ¿verdad? No dejamos nuestro entretenimiento. Pregúntese usted si esta semana usted no ha pasado tiempo entreteniéndose. Usted lo sabe. ¿Qué no dejamos tampoco? La vida social. No hemos tenido mucho tiempo para buscar a Dios, pero sí hemos salido varias veces y sí hemos hecho cosas aquí. Y en la vida de la iglesia. Pero último, nuestra vida con Dios. Porque como Dios no se ve y como nadie se da cuenta, es más fácil descuidarse de Dios que de todas las demás cosas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tenemos anhelo por Dios? Piense. Y piensa, mi hermano, ¿qué prioridad tiene en un día típico tuyo apartar un momento a solas con Dios? Sin prisa. Exponerte a su palabra, meditar en ella y orar en el Espíritu. Si tú te has dejado arrastrar por los afanes de la vida, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Arrepiéntete y ¿qué más?
vuélvete atrás. Ahora, ¿cómo podemos hacer morir esa tendencia del afán? Número uno, el afán viene como consecuencia de falta de confianza en Dios. ¿Te acuerdas de Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante? No se afanen por la vida, que habrán de comer, que habrán de beber y que habrán de vestir. ¿Cuál es la solución? Su Padre Celestial tiene cuidado de las aves y tiene cuidado de las flores del campo. ¿Cómo no va a tener cuidado de ti? No, pastor, es que yo tengo que trabajar mucho, no hay tiempo para nada, yo tengo que darle duro porque tengo un muchacho en la universidad, porque tengo una esposa que esto, que lo otro. Hay que dejar el forro en la calle y cuando llego a mi casa, pastor, yo no tengo tiempo ni ánimo para orar. Yo estoy muerto. Pero justificamos eso por la falta de confianza en Dios. Oye, hermano, déjale a cada día su propio mal. Hay gente que lo quiere hacer todo en un día. No, yo tengo que terminar hoy. Y son las 12 de la noche. Y no, pero el otro día va a venir. Y si no viene, quiere decir que tú te moriste. O que Cristo vino. Y se acabó. Deja cosas para mañana. Porque ya se acabó tu tiempo, tu horario. Ya tú estás exhausto. Déjale a cada día su propio afán. Trae toda preocupación delante del Señor en oración, porque Él tiene cuidado de ti. Primera de Pedro 5:7. Y algo clave, hermano, ordena tus prioridades buscando ¿qué primeramente? Mateo 6:33. Ordena tus prioridades buscando primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar con todas las demás cosas? Que por cierto Jesús le llama añadiduras. Las cosas por las que tú te desvives y por las cosas por las que tú dejas de buscar a Dios, Jesús le llama añadidura. La tercera causa, ay pastor, párelo ahí ya. Recuérdense que estamos hablando de desarraigar las causas, arrepentirnos y volvernos. Así que estamos siendo muy prácticos en esta mañana. Una tercera causa muy frecuente en mi vida, yo sé que en la tuya. Hemos hablado, número uno, ¿verdad?, de quitar el evangelio del centro. Hemos hablado de dejar arrastrarnos por el afán. Y la tercera, que es una consecuencia de la segunda y de la primera, dar lugar a la mundanalidad. Dar lugar a la mundanalidad. Y ustedes conocen el texto clave, Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la pasión de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. En otras palabras, el amor al mundo y el amor a Dios son completamente incompatibles. Si el afán es un desorden de nuestras prioridades, la mundanalidad es un desorden de nuestro amor. Yo se lo voy a repetir para que se le quede en su cabeza. Si el afán es un desorden de nuestras prioridades, la mundanalidad es un desorden de nuestro amor. Y el peligro no está en disfrutar las cosas del mundo, sino en disfrutar más de ellas que de Dios. ¿Te ves amando las riquezas y los placeres de este mundo al punto de descuidar tu relación con Dios? Yo no estoy diciendo que las riquezas son malas. Si usted no sabe qué hacer con su dinero, me lo quiere regalar, no hay problema. Yo lo recibo. No, el punto es que si eso compite con Dios. Quizás estás idolatrando a una persona, ya sea tu cónyuge, tus hijos, y piensas que esa persona lo es todo para ti. Tal vez eres soltero o soltera y estás considerando unirte a una persona que no tiene a Cristo. O estás valorando una carrera, una posición o un estatus más que tu posición como hijo de Dios. ¿Descuidas fácilmente el congregarte con el pueblo de Dios? Por ocupar tu tiempo en entretenimiento, hobbies, actividades sociales, que bien se pueden hacer en otros momentos. No hay que coger el domingo en la mañana. Por Dios, es la única vez que nos juntamos. Y aquí yo voy a hacer un llamado como pastor. Hermanos, esta iglesia no le quita demasiado tiempo a usted. Nosotros no somos activistas. Nosotros tenemos apenas un culto dominical y reuniones de grupo pequeño. ¿Por qué vamos a descuidar el único día de podernos congregar juntos y hacer todos los hobbies y todos los entretenimientos que pudiéramos hacer? Eso está reflejando algo de tu corazón. Y se llama mundanalidad.
¿Te ves malgastando el tiempo en las redes sociales mientras que no dedicas tiempo a tu relación con Dios? ¿Te ves adoptando ideas mundanas en lugar de ser transformado por la palabra? Todas estas cosas y otras que no voy a mencionar son formas de mundanalidad. Y el ejemplo de mundanalidad del Nuevo Testamento, uno de ellos es Esaú. Esaú, ¿qué fue lo que hizo Esaú? Menospreció la primogenitura de Dios por una comida momentánea. Dígame si eso no es lo que hacemos. Cristo nos está esperando en la habitación para pasar tiempo con nosotros y usted está en Instagram. Yo no tengo ningún problema con Instagram. Mi problema es que quitemos el lugar de Cristo por Instagram y que al final nos podamos decir, es que no tuve tiempo. Si los 10 minutos que usted le dedicó al Instagram se lo hubiera dedicado a Cristo, no hay problema. Pero usted sabe que no es así muchas veces. Vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema con las cosas del mundo que no sean pecaminosas. Todas las podemos disfrutar siempre que disfrutemos más a Dios que todas estas cosas. El hombre que a la hora de tomar una decisión la hace en base a sus deseos temporales y no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es mundano. Y si tú ves estas cosas en tu vida, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Arrepiéntete. Yo creo que no es tan difícil ya la fórmula, ¿verdad? Sé sincero con Dios. Aquí lo que estamos tratando de hacer es una cirugía abierta. ¿Para qué? Para que yo me vea, para que tú te veas y nosotros podamos decir, con razón, ve, si te tomas el antigripal de déjame orar un chin más y déjame orar un chin más y no descubres estas cosas que están ahí, van a regresar igual. Sé sincero con Dios. E inmediatamente después de arrepentirte, ¿qué hay que hacer? Mortifícalo. Ciérrale la puerta a la mundanalidad. Pedro dice cómo hacerlo. Primera de Pedro 2:11. Oiga lo que dice. Primera de Pedro 2:11. Absténganse de toda especie de mal. Absténganse. Dice él que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Aquí no es un asunto de vamos a moderar las pasiones carnales, ni vamos a regularla. Aquí habla de abstenerse a dos cosas, los deseos que son prohibidos, pero también a aquellas cosas que son permitidas, pero que terminan quitándonos el deseo de Dios. Pablo hablaba de esto en 1 Corintios 9:27. ¿Cómo lo hacía? Pablo lo hacía porque Pablo luchaba también. ¿Usted cree que no? Pablo luchaba con la mundanalidad y él dice así, versículo 27 de 1 Corintios 9, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esto habla de disciplina, ¿verdad? De su cuerpo. No le provee a los deseos de la carne la oportunidad. Y recuérdate, una de las formas como tú puedes mortificar la mundanalidad es recordándote de que esta vida presente es vana. Óyeme, profana las cosas mundanas, profánala. Ay no, eso es sagrado. No hombre, eso no es sagrado nada. El único sagrado aquí es el Señor. Es esa fe que nos permite observar el mundo tal como es y observar la eternidad tal cual es. Y la última causa es esta y es frecuente. Causa de decadencia, tener pecados ocultos sin mortificar. Y el pasaje para esto es Proverbios 18:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esta es una de las peores cosas, hermanos, que nos termina destruyendo espiritualmente. Un pecado escondido. Ocultar el pecado impide el progreso espiritual, produce vergüenza, tristeza, amargura y mucho sentimiento de culpa. Van pasando las semanas y tú te sientes terriblemente mal. Mientras que confesar el pecado y abandonarlo dice que trae misericordia y liberación. Así que hermanos, sin importar cuál sea el pecado, hay poder en la sangre de Cristo para vencerlo. Es inmoralidad. Es chisme, murmuración, algún vicio, avaricia, odio, enemistad con alguien.
¿Eres dado a la mentira? ¿O hay algo en tu pasado que necesites confesar? La palabra de Dios dice que Cristo venció el pecado. Oye, deja que eso entre en tu mente. Cristo venció el pecado. Pero pastor, no parece, porque yo estoy en un pecado grave y no he podido vencerlo. Tú y yo ya no somos más esclavos del pecado si Cristo es nuestro Rey, evidentemente, si Cristo es tu Señor. Ahora tú eres siervo de la justicia. Cualquiera que sea la situación, hoy puedes reconocerla y pedir perdón. Y no hay nada imposible para Dios. No te quedes ahí, hermano. No te quedes en esa situación. Reconoce tu enfriamiento. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, ya hemos escuchado o hemos descubierto más bien las causas de la decadencia. Hemos aplicado el remedio del arrepentimiento y la mortificación y podemos avanzar a nuestro último y más breve encabezado. ¿Cómo superar o cómo permanecer en una vida restaurada? Para eso necesitamos crecer espiritualmente, mantenernos creciendo espiritualmente. Y es la parte del versículo 5 que dice, haz las obras que hiciste al principio. Haz las obras que hiciste al principio. Y siguiendo con la ilustración médica que hablé ahorita, cuando el médico te pone un tratamiento, por lo regular te da remedios curativos y te da remedios preventivos. ¿Sí o no? Los remedios curativos ya los acabamos de ver. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Hay que desarraigarlo. El arrepentimiento es el remedio curativo. La mortificación del pecado es el remedio curativo. Pero también hay un remedio preventivo, porque tú ahora necesitas crecer. Y voy a utilizar un acróstico con la palabra cura. Por eso estoy usando la palabra curativo. Piensen en la palabra cura, no del sacerdote, sino de curar. C-U-R-A. 4 cosas que necesitamos para mantenernos en el primer amor, después de haber aplicado el arrepentimiento. Número 1, con la C, cuida. Cuida tu corazón y tu mente. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, cada idea, cada pensamiento, cada sentimiento o deseo debe ser examinado y guiado por la Biblia. El creyente no debe actuar sin pensar, pero también para guardar el corazón tenemos que guardar la boca, los oídos, los ojos y los pies. Y eso lo dicen los siguientes versículos después del 4:23, el 4:24 dice, aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante. Atención, ¿dónde es que tienen que mirar los ojos? Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que tiene frente a ti. Mire, no es esto. Eso no. Y los hombres entienden lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Mira hacia adelante. Guarda tus ojos. Guarda tus pies. Dice, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Con la U, utiliza fielmente los medios de gracia. Para mantener nuestro amor por el Señor y nuestra fe creciendo, es necesario alimentar en las gracias de la fe y del amor en Dios a través de los medios que Él nos ha dado. ¿Cuáles son esos medios? Hay muchos, pero los principales son la palabra y la oración. La palabra y la oración. Necesitamos alimentarnos de la palabra y no voy a predicar sobre eso porque ya se nos predicó hace poco del poder de la palabra. Pero para permanecer y crecer en el primer amor, hermanos, necesitamos amar su palabra. Necesitamos amar su palabra. En segundo lugar, permanece en la oración. Pablo le decía a los efesios, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, en el Espíritu, y así velen con perseverancia. Alguien escribió, abro mi Biblia y Dios me habla. La cierro y entonces hablo con Dios.
Dice Winslow que la oración es el pulso espiritual del alma renovada. Oiga eso qué lindo, el pulso espiritual del alma renovada es la oración. Sus latidos indican el estado de salud o de enfermedad. En tercer lugar, congrégate con la iglesia. Esto es un tercer medio que muchas veces menospreciamos, pero que es vital para el primer amor. Adorar juntos a Cristo con el pueblo de Dios. Cuando nos congregamos tenemos la oportunidad de traer nuestras alabanzas al Señor y de ser estimulados al amor y a las buenas obras. Todos estos medios de gracia contribuyen a llenar nuestros corazones de Cristo. Y la cuarta, con la R, renueva tu vida constantemente. No vivas en modo mantenimiento, vive en modo transformación. ¿Qué quiere decir eso? Aplica el proceso bíblico del cambio que está en Efesios 4, del 22 en adelante. Despójate, renueva tu mente y vístete del nuevo hombre. Despójate del viejo hombre cuando tú veas una conducta pecaminosa. Renuévate a través de la Biblia y vístete del nuevo hombre. Y por último, la A, anda en la llenura del Espíritu Santo. La dejé de último porque creo que es la más importante de las 4 prácticas para permanecer en el primer amor. El Espíritu es quien nos da discernimiento para cuidar nuestro corazón, es el que aviva nuestra oración y nos ilumina con la palabra. Es Él quien se manifiesta en la reunión de los cristianos y quien renueva nuestro carácter y nos hace más como Cristo. Efesios 5, 18. Oh, amados hermanos, el Espíritu Santo fue derramado para que nosotros los cristianos pudiéramos vivir la vida cristiana. No te desentiendas de Él. Hay personas que tienen el Espíritu porque son cristianas, pero no están llenos del Espíritu. Eso no es lo mismo. Para ser lleno del Espíritu hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Él fue dado como nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro consolador. Y Él en nuestras vidas va a glorificar a Cristo y nos lleva a ser testigos de Él. Así que busquemos la llenura del Espíritu Santo continuamente. ¿Por qué los pastores predicamos mensajes como estos? Por el final del versículo 5. Apocalipsis 2:5. Oiga lo que dice el final. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El candelabro se refiere a la iglesia, o más bien al Espíritu que tiene una iglesia que la hace viva. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo, amado hermano? Que si los creyentes no se arrepienten y se vuelven al primer amor, Él mismo va a quitar la iglesia de su lugar. ¿Tú sabías que hay iglesias que solo son un grupo de personas que se reúnen en un sitio, pero no está ahí el candelabro de Dios? No hay vida espiritual, no hay una acción del Espíritu Santo. ¿Y por qué pasa esto? Cuando no se le desafía a los creyentes a vivir la vida que le agrada a Dios. Cuando los creyentes no están viviendo en un arrepentimiento continuo y en primer amor. Cuando los miembros de las iglesias viven sin pasión por Dios y solo están viviendo externamente. Cuando la decadencia espiritual reina en la iglesia. Este es un mal que nos persigue a todos y debemos ser muy intencionales en sacarlo a la luz, denunciarlo y correr hacia nuestro Salvador. Y hermanos, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa, ¿sí o no? Abracemos esto que Dios nos ha dado y vivamos con gozo. Y si tú no conoces a Cristo, todas estas cosas pueden ser tuyas porque Cristo murió y resucitó para eso. Si tú no conoces a Cristo, tú puedes conocerle hoy por su gracia. Arrepiéntete de tus pecados, siempre es el mismo remedio y permite que Jesús te llene.